Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Barcaza de batalla Astartes. Maldita sea y... Les dije claramente que condujeran con cuidado, porque ustedes, los humanos, guiaron a los secuaces de la Dama Oscura a Comoras. No debería haberles abierto el camino a estos humildes monos, a estas humildes razas que luchan en el pozo negro que se ahoga. Ya se acabó todo. Un Eldar oscuro, desmembrado en Uetuar y atado a la posición de un piloto, gritaba desesperado. La imagen cada vez más clara de su ciudad natal no lo alegraba, sino que lo desesperaba aún más. Podía sentir claramente que el enorme poder maligno de la disformidad se acercaba, y esta barcaza de batalla perteneciente al imperio humano también estaba tratando de escapar de la erosión del poder maligno de la disformidad. A su lado había varios Astartes con servoarmadura azul y blanca. Ante los lamentos de los Eldars oscuros, estos guerreros silenciosos ignoraron al inmundo alienígena y no dijeron nada. Simplemente continuaron conduciendo la barcaza de batalla como si ningún mundo demoníaco los persiguiera. En el puente, un Astartes, también vestido con una servoarmadura azul y blanca pero con una capa de pintura transparente en su casco, observaba Comoras. La pintura, que se asemeja a marcas de dientes de color rojo brillante, es el símbolo del honor de Khan, el líder de los guardias del primarca de los hijos de las montañas. El dedo de sangre. Esto es algo razonable. Y, aunque los hijos de las montañas parecen estar en silencio a diario, lo que también representa nuestro carácter tranquilo e indiferente, este rasgo gentil heredado de Elaine afecta a todos en todo momento. Aunque la biotecnología que dominan esos monos humanos no es tan avanzada como la de los Aemo-Orculinos, es suficiente para que me resulte imposible emitir ningún sonido. El grupo conspirativo al que Uetuare es leal está afiliado a los antiguos nobles llamados condes. Es una misión descarada fuera de las Comoras. Junto con ella viene la aterradora sombra del mundo de los demonios que cubre el cielo y el sol. Madre es lo único que importa. Al mencionar a Elaine, Khan cambió de tema y el ligero humor en sus palabras inmediatamente se volvió serio. En un instante, ya no pudieron salir más palabras de la cruel garganta del elfo oscuro blanco. La voz demasiado ruidosa de Bai Anguoyi hizo que Khan se sintiera un poco disgustado. El propósito de tu viaje definitivamente no es algo tan serio como exterminar a los extraterrestres. Como si lo que acababa de suceder nunca hubiera sucedido, la tranquila voz de Khan resonó en el mar de la mente. Soy una nave negrera de Comoras con destino al universo real. Mi función es pilotar mi cábala a través de la telaraña. Miré casualmente al sacerdote mecánico que me acompañaba, y el primero terminó respetuosamente de operar los diversos programas en el cuerpo del Eldar oscuro blanco que se habían convertido en Uetuare. Sin embargo, cuando viajamos al universo real para saquear los recursos que necesitábamos, tuvimos la suerte de encontrarnos con la flota en constante expansión del imperio humano. Estos monos salvajes y violentos nos ahuyentaron como mosquitos, como si conocieran los nodos de la telaraña que solíamos usar. Y ese desastre me sobrevino personalmente. No hay problema. Simplemente abandona la telaraña, y ese asqueroso alienígena seguirá vivo hasta mañana. ¡Qué mal! Lo consiguieron de vuelta a Comoras. Monos ignorantes. Ni siquiera saben lo que han hecho. Aunque estas flotas con formidable potencia de fuego no nos derrotaron, casi aniquilaron todos los esclavos y recursos que saqueamos en este viaje. La sed de sangre y la brutalidad son también los medios únicos de tortura que posee esta persona gracias a su conocimiento de pociones. Hasta que, esos Astartes que aparecieron de la nada saltaron de repente a nuestra nave, masacraron a todos los Eldar blancos y oscuros que se encontraban debajo de la nave, y me transformaron en Uetuare viviente y me llevaron a la barcaza de batalla. Y sí, lo es. Lo adivinaste, es porque no hice suficientes apuestas. Un Astartes tarareó con vehemencia. Era evidente que las palabras de ese sucio alienígena no me alegraban. Los elfos blancos y oscuros, transformados en Uetuare, miraban con enojo al sacerdote mecánico con una media sonrisa. Sentí vagamente que la belleza de mi pronunciación había sido completamente desprovista. La experiencia de esta terrible guerra en la disformidad, y la ferocidad que una vez mostramos como perros de guerra del emperador, han convertido a cada uno de nosotros en un guerrero imparable en el universo real. Con solo un pequeño llamado al vasto poder computacional de la madre, podemos hacer planes tácticos en cualquier momento y en cualquier lugar como en el universo real. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Al pensar en el grupo de monos humanos, el Wetuare no pudo evitar sentirse indescriptiblemente molesto. Sí, ciertamente no sirve de nada ahora mismo, ya que aún conoces algo de esa ciudad, quizá necesites usar mis recuerdos. Ustedes continúen charlando. Definitivamente necesitas a ese alienígena como Wetuare. Definitivamente vas a coserme la boca y el culo. Aunque mis pupilas casi se salían de sus órbitas por la ira infinita, eso no tuvo ningún efecto en nuestra conversación. Al principio, eso no despertó la vigilancia de Wetuare. Después de todo, muchas antiguas redes ya no eran transitables debido al fenómeno de la desintegración. Pero hasta que un mundo demoníaco también fue atraído por el grupo de Astartes y se dio cuenta de que el destino de la nave era Comoras, el corazón de Wetuare se derrumbó por completo en un instante. Y la desesperación en los rostros de los elfos oscuros blancos se transformó gradualmente en distorsión, y luego en locura histérica. Las voces roncas revelaban una crueldad indescriptible, y el resentimiento ardiente casi brotó de sus pupilas. Pero, hermanos míos, están olvidando algo crucial. Sin embargo, esos lunáticos en realidad confiaron en mi código biológico para invadir y repeler por la fuerza la red de los Eldar, y desencadenaron una serie de fenómenos de aislamiento en el camino, e innumerables secuaces pertenecientes a los hombres blancos y oscuros se vertieron en la red como una marea. Lo que aparece ante nuestros ojos es el panel de acción planeado por Khan. Nadie sabe la magnitud del desastre que un mundo demoníaco traerá a las Comoras. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Acompañada de una vibración exagerada que casi provocó que el casco del barco se desintegrara por completo, la barcaza de batalla de la 12ª Legión irrumpió por completo en Comoras. Docenas de corpulentos astartes forman un círculo. Somos los guardias primarcas restantes de la 17ª Legión. Todos morirán. Todos escaparán de la tortura eterna de los hombres blancos y oscuros. Ja 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 ja, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Mirando la ciudad alienígena detrás de él que gradualmente estaba siendo cubierta por la enorme sombra del planeta, Khan dijo como si no estuviera regodeándose. Aunque el daño de tu nave ha llegado al 46%, y la durabilidad de este Wetuare solo puede soportar 74 terahoras estándar, si la operación va bien, será suficiente para que puedas llevar a tu madre de regreso al universo real. Si la información proporcionada por Maka Shaoge es correcta, entonces la ubicación de Waimei es revelada por esta profecía. Aunque mi energía estaba inmersa en la comunicación telepática con los hermanos en batalla a mi alrededor, eso también significaba que nuestros oídos estaban expuestos a las sucias palabras de este inmundo alienígena. Me pregunto, ¿debería esclavizar a los brotes de soja negra como herramienta en Internet o debería simplemente matarlos a todos? ¿Qué es eso? Antes de que Elaine pudiera pensar en su siguiente movimiento, las palabras de pánico de Servio interrumpieron sus pensamientos. Era evidente que el otrora brutal Emonchis temblaba de miedo ante la escena apocalíptica que se presentaba ante él. El cielo se estaba derrumbando, el crepúsculo estaba siendo devorado y la ciudad oscura, que era tan grande como un planeta, ahora había sido completamente tragada por la proyección de otro planeta. Cuelga en lo alto como la estrella de la muerte al amanecer, más bien como la espada de Damocles a punto de caer. El enorme planeta, envuelto en una profunda niebla violeta, emana una fuerza de succión codiciosa que es suficiente para absorber todo el dolor y las almas, como si fuera un ser vivo. Bajo la aterradora sombra que proyectaba, Comoras, que aún no se había recuperado del todo de la gran caída de hace 900 años, parecía un castillo de arena derrumbándose. Aunque antaño fue una ciudad oscura impregnada del aliento de la corrupción y la depravación, era como un juego de niños frente al mundo caído que colgaba en lo alto del cielo. Para los Eldar, las invasiones demoníacas no eran algo terrible. A lo largo de la larga y antigua historia del antiguo imperio Eldar, habían luchado innumerables veces contra las aterradoras ofensivas de la disformidad que invadían el universo real. Sin embargo, para los Eldar oscuros que ya habían experimentado la gran caída, el planeta Slaanesh, suspendido en el cielo, era lo más aterrador. A los ojos de los mortales sin ningún talento psíquico, este mundo demoníaco simplemente emana una aura aterradora que puede tentar a las personas a volverse locas y degenerar. Pero para los Eldar oscuros, que nacen con una fuerte empatía hacia la energía psíquica y están ligados a Slaanesh en lo más profundo de sus almas, es como el ojo de la dama oscura mirando a Komorat. En sus ojos, un ojo morado intenso, tan grande como un planeta, escudriñaba la ciudad que exudaba una fragancia rica y dulce. Una sola mirada los devoraba al instante por el hambre insaciable y el dolor sádico que contenía.
Esta fue también la razón por la que el joven Aemon-chi, junto a Elaine, cayó en un pánico extremo. Todos los Eldars oscuros, una vez orgullosos, ahora encorvaban sus espaldas como avestruz, tratando de enroscarse para evitar la mirada seductora del príncipe del placer. El abismo cuelga sobre el cielo. Y ignoró el pánico de Servio, pues todos los Eldars oscuros de Comorra, como él, temían infinitamente a la dama oscura. Los oscuros callejones, antes llenos de todo tipo de suciedad, ahora estaban llenos de Eldars oscuros agazapados por el miedo. Ya no anhelan el dolor y la indulgencia para sobrevivir, ya que tales acciones no tienen sentido bajo la atenta mirada de la dama oscura. Todos morirán. Sus almas serán sumidas en su tormento eterno. Estaban aterrorizados y se acurrucaron juntos, sintiendo los cuerpos huesudos del otro como razas cobardes acurrucadas juntas en busca de calor, sin querer renunciar ni siquiera a un poquito de temperatura corporal, a pesar de que ya habían caído en la desesperación eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ojos de la dama oscura los están mirando. Al mismo tiempo, una figura alta y escarlata corría por la ciudad llena de miedo, como si buscara algo. Elaine pasó casualmente junto a los elfos oscuros que lloraban y rezaban en la calle y avanzó lentamente por la ruta que mostraba el dispositivo de navegación que tenía en la mano. Según la información proporcionada por el monarca Eldar, el núcleo de Iron Man que obtuvo debería haber sido colgado en la sala de almacenamiento de trofeos de la familia como decoración. Si las cosas salen como se espera, estos asquerosos extraterrestres probablemente no sepan para qué se utiliza el núcleo de Iron Man desmantelado violentamente. Mientras pensaba, Elaine de repente se dio cuenta de que el cielo se había vuelto gradualmente más oscuro y el brillo a su alrededor era tan bajo que incluso su visión estaba algo limitada. Ella miró hacia el cielo, donde se acercaba una barcaza de batalla Astartes. Esquema de pintura muy familiar, con el logotipo visible de la 12 Legión. Aunque no entendía muy bien por qué estaba el logo del águila bicéfala imperial, no había duda de que era la barcaza de batalla de los hijos de las montañas. ¿El águila imperial bicéfala, no la manejan únicamente los hijos del imperio? Un rastro de duda surgió en la mente de Elaine, pero desapareció en un instante. Sin embargo, al pensar en la gran cantidad de material que había leído en Cólquida hacía unos días, la energía de disformidad del campo estelar del torbellino se había disipado por completo tras su regreso al universo físico. Sin la erosión de la energía de disformidad, se habrían abierto muchas rutas de disformidad extremadamente convenientes, y también podrían surgir numerosas rutas comerciales a través de la galaxia. Parece que, podría ser un premio de mi padre. Inesperado, pero razonable. Pensando en los muchos beneficios que traería al imperio poder cruzar la región estelar Maelstrom, Elaine no pudo evitar sentirse un poco aliviada. Aunque no le daba mucha importancia a la llamada gloria, este era de hecho el gran sacrificio que la 12ª Legión había hecho al sacrificar sus vidas para ganar la pesada carga de la libertad y liberarse de los grilletes del destino con todas sus fuerzas. Todo guerrero de los hijos de las montañas merece el reconocimiento y el honor del águila imperial bicéfala. Es imposible decir que no soy feliz. Pero comparado con estos asuntos triviales que parecen insignificantes en el momento, ella tiene algo más de qué preocuparse. Mientras miraba hacia arriba y veía cómo el mundo de los demonios se acercaba gradualmente detrás de la barcaza de batalla, Elaine levantó las cejas ligeramente. ¡Qué desastre! Elaine suspiró levemente y abrió de una patada la puerta de la sala de almacenamiento de trofeos. Elaine, naturalmente, conocía las personalidades de sus hijos. Aunque las emergencias sucesivas casi interrumpieron los planes de Elaine, la noticia de su regreso al universo real debería haber sido comunicada a Nukeria hace mucho tiempo. Desde aquella batalla, se vio obligada a separarse de la Legión. Creo que los hijos de las montañas también la buscan con ansias. Elaine había planeado originalmente abandonar Comoras, ocuparse de asuntos en Cólquida y luego regresar a Nukeria, pero a juzgar por la situación actual, parecía que sus hijos estaban a punto de llevársela de regreso. Y, detrás de esa barcaza de batalla, había un mundo demoníaco siguiéndolo. Elaine no se sorprendió en absoluto por esto. De hecho, puede incluso haber una inexplicable sensación de familiaridad. Salem, Colchis, Comoras. Cada mundo que atravesaba atraía la atención de la disformidad, como si cualquier plan o precaución que preparara fuera a ser destruido e interferido por ellos, y el combate directo con sus secuaces fuera inevitable. Desde este punto de vista, el alboroto de los niños en la red debe haber atraído naturalmente la atención del dios malvado del subespacio.
Muchos asuntos triviales y complicados volvieron a su mente, y Elaine no pudo evitar suspirar mientras sacaba el núcleo de Iron Man del estante. Me temo que volveré a estar ocupado en el próximo período de tiempo. Ustedes niños, realmente me preocupa. De repente, una voz fría sonó, y el mar del alma que mantenía el vínculo de sangre también surgió junto con la voz femenina. Ella está de vuelta. Todos quedaron atónitos. No se atrevieron a imaginar lo que acababan de oír, ni esperaban que la sorpresa llegara tan rápidamente, de modo que estaban completamente desprevenidos para esta repentina sorpresa. ¿Y madre? La voz de Khan tembló levemente. Nadie podría haber imaginado que el otrora frío y silencioso dedo sangriento pudiera emitir semejante sonido. Los astartes que los acompañaban también quedaron atónitos. Sus reacciones sobrehumanas les bastaron una fracción de segundo para comprender lo que acababa de ocurrir. La cabina se sumió de repente en un silencio indescriptible. Esta voz les resultaba demasiado familiar, pero hacía mucho que no la oían. En un instante, una sensación de estar en otro mundo invadió las mentes de todos los guardias del Primarca, tanto que incluso el sacerdote técnico que seguía depurando no pudo evitar una mirada de desconcierto. Soy yo. La fría voz femenina sonó de nuevo, encendiendo instantáneamente la emoción oculta en los corazones de estos marines espaciales. La figura alta y familiar apareció nuevamente ante sus ojos. Ella entró en el mar del alma. Unas tenues ondas se extendieron lentamente en el agua, y sus dedos regordetes y redondos se hundieron ligeramente en la arena blanca, adornando sus tobillos como perlas. A través del agua clara, se podía ver su saludable piel color trigo. El cabello rojo, que ondeaba como llamas ardientes, se extendía con desenfreno, y la tela suelta, como la túnica romana de la antigua Terra, realzaba la figura corpulenta y regordeta del señor de la arena roja. La textura de la tela, extendida en diagonal, también delineaba vagamente la silueta de unos fuertes tendones, como una reina orgullosa, mostrando su aura majestuosa sin ira. Las puntas rizadas del cabello, que flotaban en la brisa húmeda, estaban teñidas de un color ligeramente húmedo, y se vislumbraban vagamente algunos reflejos rojo sangre. En ese momento, las cejas, antes duras y heroicas, del señor de la arena roja ahora lucen suaves y amables. Sus ojos escarlata, antes impregnados de brutalidad e indiferencia, se han vuelto incomparablemente tiernos, y sus labios se curvan suavemente al pronunciar palabras amables. He vuelto, niños. Delante de sus hijos, Elaine es siempre una madre amable. ¿De verdad eres tú? Madre, por favor, perdona mi grosería, hace tanto que no oímos tu voz. No puedo creerlo, nunca pensé que el sueño profético de Khan se haría realidad. Realmente nos hemos reencontrado contigo en esta tierra, ja. Ese tal Greer debe estar lamentando mucho no haber podido venir a reunirse con su madre como nosotros. Greer necesita mantener el orden en la legión. Creo que madre lo comprenderá. Y los astartes, que eran estrictos y fríos a los ojos de la gente común, ahora eran tan ruidosos como gorriones piando, dando vueltas constantemente alrededor de Elaine, o simplemente arrojándose a sus amplios y cálidos brazos, o bromeando con sus compañeros, como si la tensión de ser perseguidos por el mundo de los demonios se resolviera por completo en este momento. Sin embargo, esto era solo lo que Elaine percibía. Aquellos astartes, unidos por la sangre, ya no eran niños mimados. Sus mentes, templadas por un riguroso entrenamiento y guerras brutales, no les permitían mostrar debilidad alguna. Sin embargo, las reflexiones de estos guerreros reflejadas en el agua pura del mar del corazón están realmente llenas de un fuerte anhelo por la madre de los genes. Elaine miró a los niños que la rodeaban con satisfacción, y su corazón, que había experimentado tantas batallas crueles, no pudo evitar calentarse un poco. Parece que has pasado por mucho durante este periodo. Gracias por vuestro arduo trabajo, hijos míos. Los extraño tanto. Desde aquella guerra, hace mucho que no escucho sus voces. La suave voz resonó en el mar del alma y también simbolizó el regreso oficial del Señor de la Arena Roja. Hemos estado esperando tu regreso durante mucho tiempo, madre. Durante este tiempo, nunca hemos dejado de buscarte, pero la galaxia es simplemente demasiado vasta y nuestro contacto con Terra ha sido inexplicablemente intermitente. Hasta hace un tiempo, tuve un sueño profético. Soñé con tu ubicación y tus experiencias. Luego, con la ayuda del señor Macado, finalmente encontramos este lugar.
Todos en la Legión te extrañamos, mortales, astartes y tecnosacerdotes de la herejía mecánica. Nukeria te necesita, por favor regresa con nosotros. En ese momento, Khan temblaba de emoción, y una alegría indescriptible le invadía el corazón. Si recordaba la última vez que se sintió así, probablemente fue cuando el primarca regresó al Imperio. Desde aquella guerra, los hijos de la montaña se vieron obligados a separarse de su primarca. Desconocían el paradero de Elaine y su seguridad. No fue hasta la buena noticia del emperador que los hijos de la montaña sintieron un profundo alivio. Sin embargo, sus corazones seguían en el aire, pues desconocían cuándo regresaría Elaine a la Legión y si seguía a salvo. Muchas dudas, pensamientos, incógnitas y enredos, como una maraña, enredaban constantemente las complicadas emociones de Khan. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto la confiable figura de la madre de los genes. La sensación de pánico prevalecía en toda la Legión y, como uno de los dos pilares de la Legión hoy, la presión que soportaba Khan era inimaginable. Para los astartes, ese vínculo de sangre lo es todo. Son leales a la humanidad, son leales al emperador, pero los seres a los que son más leales son los primarcas que están conectados a ellos por la sangre. Podría decirse que era un instinto grabado en sus semillas genéticas, o podría decirse que nacieron con un anhelo por el señor de la Legión que era mucho más alto que ellos, pero esta conexión era innegable. Solo cuando el primarca regresa oficialmente al Imperio, una legión astartes puede considerarse completa. De lo contrario, es como una lenteja de agua sin agua y un árbol sin raíces. Y ahora, la corpulenta figura de la madre de los genes finalmente apareció ante sus ojos. Esta alegría reprimida durante mucho tiempo no se puede ignorar, y todas las especulaciones y preocupaciones anteriores se desechan en este momento. Y bueno, pensé que mi padre te contaría la mayoría de las cosas, pero no lo culpo. Debería haberlo esperado, es mi culpa, niños. Ante las preocupaciones de sus hijos durante este periodo, Elaine no pudo evitar sentirse un poco culpable. Durante mi estancia en Cólquida, intenté ponerme en contacto con Nukeria. Sin embargo, mi comunicación astropática no recibió respuesta. Lo sé, debe haber algo bloqueando mi contacto contigo, pero cuando fui a resolver esas cosas, otra tormenta de disformidad me trajo aquí. Ahora, mi propio hijo me ha encontrado, es mi culpa como primarca, y también como madre. Gracias por todo el arduo trabajo que has puesto para venir aquí. En sus ojos, Elaine vio muchas emociones. Anhelo, admiración y preocupación. Su pérdida de contacto fue sin duda un duro golpe para estos astartes. Al pensar en esto, Elaine no pudo evitar suspirar. Para liberarse de las ataduras del destino, los hijos de las montañas han pagado tanto que incluso el Imperio lo encuentra increíble. Solo quedan 4 dígitos de tropas auxiliares mortales, 3 dígitos de astartes, 2 dígitos de buques de guerra y 1 dígito de titanes. Y el sacrificio de toda una generación. Durante su estancia en Cólquida, leyó el trágico informe de batalla. Elaine también vio la incredulidad en los ojos del Orgar. Sí, el precio pagado para ganar esa guerra fue demasiado alto. Aunque la tecnología de pociones de los hijos de la montaña había mejorado enormemente la tasa de supervivencia en el campo de batalla y la tasa de éxito en el cultivo de astartes, la continua pérdida de vidas en realidad había dañado a Nuceria, Salem y varios mundos afiliados a los hijos de la montaña a un grado del que era difícil recuperarse. Todo lo que perteneció a la 12 Legión pudo haber desaparecido en esa guerra. Nuevas vidas se convirtieron en sacrificios al dios de la sangre, y el gran sacrificio quedó envuelto en la neblina bajo el trono de la calavera. Cuando regresaron triunfantes, no pudieron recibir los honores correspondientes a la verdad imperial, y fueron simplemente descritos como luchando contra el insignificante concepto de plaga natural. En realidad, aquello contra lo que luchaban era incontables veces más aterrador que un desastre natural. El dios de la sangre, el señor de las calaveras, el símbolo de la guerra y la gloria, el dios malvado de la sangre y el fuego. Corne. Usando la fuerza humana para luchar contra los dioses, usando la voluntad para desafiar el destino, una lucha tan grande, tal vez solo el señor de la humanidad lo ha hecho alguna vez, pero su existencia es de un grado que ninguna existencia en el universo real puede alcanzar. Pero los hijos de las montañas son solo humanos. A pesar de que tienen cuerpos sobrehumanos transformados en astartes y poseen armamentos aterradores que son suficientes para destruir cualquier imperio alienígena en la galaxia, al final de cuentas siguen siendo solo seres humanos. Sin el talento para usar poderes psíquicos, ni ninguna cualidad física extraordinaria, frente al dios de la sangre, eran casi tan insignificantes como los mortales comunes.
Pero aún así, estos descendientes del Señor de la Arena Roja todavía se unieron bajo la bandera de las montañas y ganaron una libertad duramente ganada a través de una resistencia histérica. Una guerra brutal, un desenlace brutal. Elaine desconocía las dificultades que enfrentarían a continuación, pero por ahora, los hijos de las montañas ya habían pagado un precio indescriptible. Pero al final de la guerra, perdieron el contacto con el Señor de la Legión, la madre genética que condensó la voluntad de todos ellos en una espada afilada. Solo desde la perspectiva de un extraño, Elaine podía sentir la confusión en los corazones de estos guerreros indomables, sin mencionar que ella era la madre de estos niños heridos. Y la erosión de la disformidad en el cielo está empeorando cada vez más, y un sinnúmero de demonios de Slaanesh están cayendo del cielo como embudos. Los demonios que inundaron Comoras como una marea se han convertido en los cazadores más crueles, que cazan a estos deliciosos elfos a su manera favorita. Sintiendo la atmósfera familiar, Elaine no solo suspiró, sino que también aplastó la cabeza del demonio Slaanesh que se abalanzó sobre ella. Ella miró a los Eldar oscuros acurrucados a su alrededor y no dijo mucho. Deberían saber cuál es la actitud de la humanidad hacia las razas extraterrestres. Y con el rugido estridente de sus motores, la barcaza de batalla de los hijos de las montañas atracó lentamente frente a Elaine. La enorme nave, similar a una gigantesca caja de metal, aplastó las casas circundantes sin ningún obstáculo. La nave, de varios kilómetros de largo, abarcaba casi toda la manzana. Para ser un aterrizaje de emergencia, su carcasa, increíblemente gruesa y sólida, ni siquiera sufrió daños. Aunque la ciudad había quedado completamente paralizada por la invasión del mundo de los demonios y no había ningún puerto donde pudieran desembarcar barcazas de combate, las naves del Imperio eran conocidas por su durabilidad, y un aterrizaje de emergencia probablemente no sería un problema. Es más, nunca quisieron desembarcar en el puerto del mundo alienígena. En un instante, varios astartes con servoarmadura azul y blanca emergieron de la cabina uno tras otro, y también vieron la familiar figura alta en medio de la calle. Era varias veces más alto que un marine espacial y vestía una servoarmadura escarlata muy andrajosa, ya manchada con sangre de magos. Su yelmo estaba tan roto que sus pupilas estaban expuestas, y su cabello rojo apenas se veía a través de él. Jugaba con una antiquísima creación mecánica en su puño de combate. A su lado, además de los innumerables cadáveres de demonios que casi formaban una pequeña montaña, había varios elfos oscuros que temblaban constantemente. Adonis, descendiente del monarca elfo, Servió el Hemolítico, y un grupo de guerreros conspiradores pertenecientes a la nobleza de Ers. Tras la invasión de Comoras por parte de los demonios de Slaanesh, Servió los llevó junto a Elaine para que buscaran refugio. Aunque la imagen de Elaine en este momento es completamente diferente a la del Señor de la Arena Roja en el mundo mental, para los hijos de las montañas, la mirada familiar y gentil de la madre no cambiará. Madre. Aunque no entendía por qué su madre estaba acompañada por esos inmundos alienígenas, Khan aún así hizo que los guardias primarcas que lo rodeaban se arrodillaran a medias sin dudarlo. Elaine no dijo mucho, solo asintió levemente. Madre, ¿qué es esto? Después de ponerse de pie, Khan miró al Eldar oscuro detrás de ella con cierta confusión. Aquí hay algunos esclavos que usaremos. Elaine miró la orquídea de sangre que estaba a su lado y habló lentamente. Debido a la inminente destrucción de esta ciudad Wewai, esta raza Xenos está al borde de la extinción. Y saben usar la Wewai y el ferry, igual que tú cuando llegaste. Podemos convertirlos en Wetuare esclavizándolos. Y este extraterrestre, llamado Aemolet, ha dominado la tecnología de reproducción de esta especie, por lo que no necesitamos traer demasiados extraterrestres para lograr la reproducción de esta especie. Mientras Elaine hablaba con indiferencia, los elfos oscuros que se arrastraban por el suelo junto a ella mostraron expresiones de humillación. Khan se dio cuenta de repente de que su madre debía haber aprendido a usar estas tecnologías alienígenas Wetuare a través de sus recuerdos. Malcador debía saber que este día llegaría, así que le confió esta tecnología. Aunque estoy algo interesado en esta ciudad Wewai, no tenemos muchas tropas en este momento. Mientras hablaba, Elaine miró el mundo demoníaco en el cielo que exudaba un aura siniestra. En comparación con los varios guardias personales del primarca que tenía frente a ella, la brecha parecía insuperable. Si es posible, será mejor que nuestro próximo objetivo sea escapar de aquí. Aunque a la propia Elaine no le importaba luchar con esos demonios de Slaanesh hasta cansarse, la seguridad de su descendencia seguía siendo de suma importancia. Este es el núcleo ómnico de Iron Man que obtuve en Cólquida.
Puedo pedirle a Red Hack que lo estudie más tarde. Está bien, vámonos. Después de entregarle el núcleo de Iron Man al sacerdote técnico que lo acompañaba ante su mirada incrédula, Elaine abordó la barcaza de batalla con gran rapidez. Cuando el mundo demoníaco entró en la telaraña, Elaine ya conocía el destino de esta oscura ciudad. Aunque seguía siendo un escondite para los Eldars oscuros en otra línea temporal, por ahora, ha perdido por completo cualquier posibilidad de albergar a los restos de estos antiguos imperios. Varios remanentes alienígenas que buscaron refugio con el Señor de la Arena Roja han sido encerrados en éxtasis como reservas de Wetuare, dejando solo a los Aemoliux como la piedra angular de la investigación de Wetuare. Servio parecía haber previsto esto, ya que el delgado y enfermizo Emonchus le puso los grilletes sin dudarlo. Sabía perfectamente que Comoras, ahora en la mira de la Dama Oscura, ya no era un refugio seguro, sino un festín en su glotona fiesta. Buscando refugio en tan grave emergencia, el joven Hemónculo recurrió a Elaine sin dudarlo, incluso a riesgo de ser esclavizado. Habiendo experimentado una gran caída, naturalmente sabe muy bien cuán preciosa es la vida. Este joven Emonco aún atesora su alma, que no ha sido empapada por la inmundicia. Aunque posee una vida casi inmortal, no se atreve a exponer su existencia a la mirada de los dioses malignos de la disformidad. Él aprecia su vida. Y en cuanto a Comoras, aparte de esos nobles jóvenes maestros que el monarca Eldar les confió temporalmente, ¿a quién más le importaría? A nadie le importa. Ya eran los restos de la caída del imperio. De no ser por la existencia de Comoras, la mayoría de los Eldar restantes aún estarían luchando con sus almas débiles. Por lo tanto, Servio no tenía un fuerte sentido de pertenencia a esta ciudad oscura. Tanto es así que cuando Elaine le propuso la esclavitud como condición para su supervivencia, él aceptó de inmediato. Sabía que este primarca del imperio humano podía poseer una energía extraordinaria, tanta que cuando la barcaza de batalla que había llegado a Comoras antes de la invasión del mundo de los demonios aterrizó frente a él, el rostro de Elaine pareció permanecer impasible. Esos payasos de la compañía podrán construir un nuevo escenario, y el dios de la risa seguirá protegiendo a sus creyentes, pero ese también será un escenario completamente nuevo, y ya no una ciudad de la telaraña que pueda albergar suciedad. Esta ciudad de la telaraña llamada Comoras, antaño un centro de transporte que transmitía la antigua historia del Imperio Eldar, está a punto de enfrentarse hoy a la destrucción total. El torrente demoníaco que se vierte sobre las Comoras como una cascada del cielo simboliza el inevitable destino de destrucción de la ciudad. Incluso Víctor, el futuro señor de Comoras, ahora es solo un Eldar común y corriente de estatus humilde. En esta línea de tiempo en la que Elaine ya ha abierto un nodo clave, la raza llamada Eldar Oscuro puede que ya no exista. Pero, ¿cuál será el destino de esta ciudad? ¿Quién sabe? Incluso si la trayectoria futura cambiará. Incluso un pequeño efecto mariposa puede causar una terrible tormenta. Pero esas trivialidades aburridas ya no tenían nada que ver con Elaine. No le importaban las nimiedades del Orcinus sangriento, ni el destino de esos alienígenas pretenciosamente arrogantes. Lo que ella quería saber ahora era por qué ese mundo demoníaco había llegado a Comoras, o mejor dicho, Slaanesh, ¿por qué ordenaría a un mundo demoníaco que persiga a sus hijos? Y no lo sé, madre. Poco después de entrar en la telaraña, ese mundo demoníaco ya nos seguía en silencio. Hasta que lo descubrimos, empezó a perseguirnos lentamente y a una velocidad incomprensible. Si vamos un poco más rápido, va un poco más rápido. Si vamos un poco más lento, va un poco más lento. Aunque sé que es difícil de entender, ese planeta está vivo, incluso como un gato que persigue a su presa. No parece importarle si puede alcanzarnos, Khan respondió las preguntas de la madre de Genes con sinceridad. Aún había confusión en sus ojos, pero ya no estaba tan perdido como antes. La presión que le imponía su deber como pilar de la Legión finalmente se alivió un poco tras el regreso de su madre. Como luchador, era increíblemente apasionado. Pero la responsabilidad de líder todavía era demasiado pesada para él. Esta pesada carga hizo que Khan se sintiera infinitamente confundido, pero tenía que llevarla. Es por hoy. Para dar la bienvenida al regreso de mi madre, y también para dar la bienvenida al regreso del Señor de la Legión. En este momento, la barcaza de batalla ha zarpado de nuevo con suavidad y se eleva por los aires. Elaine y sus descendientes se comunican sobre la situación actual en el mar de la mente. No se trata solo de un consejo de guerra perdido hace mucho tiempo, sino también de un intercambio entre madre e hijos después de una larga separación. Parece que incluso la red de los Eldar puede ser invadida por la disformidad.
Al mirar a Comoras, que poco a poco estaba cayendo bajo el ataque del ejército de demonios, Elaine se sintió un poco emocionada. Desde esta perspectiva, ella entendió más o menos por qué el emperador quería estudiar la telaraña que pertenecía a la humanidad. Desarrollada por los antiguos y considerada una piedra angular del Imperio Eldar, la tecnología Uewai es de un valor incomparable y una tecnología excepcionalmente avanzada en este universo oscuro. Sin embargo, esta milagrosa creación, suficiente para establecer el dominio de la galaxia, aún presenta evidentes lagunas frente al poder maligno de la disformidad. Lord Malcador una vez nos mencionó el caos dentro de la Uewai, esto parece estar relacionado con esas antiguas civilizaciones. Y algunos de estos nodos de la telaraña parecen estar en riesgo de ser invadidos por las fuerzas malignas de la disformidad. Los ojos de Khan estaban extremadamente tranquilos. No le importaba la vida o la muerte a los extraterrestres. Sería mejor si el planeta demonio pudiera centrar su atención en Comoras e ignorar su regreso al universo real. Invasión. En otras palabras, ni siquiera tecnología como la telaraña puede aislar la influencia del subespacio. Según mi conocimiento de la telaraña, sería difícil que las fuerzas de la disformidad interfirieran directamente con ella. De lo contrario, estos Xenos, profundamente ligados a Slaanesh a nivel del alma, habrían sido exterminados hace mucho tiempo. En cuanto a mí, me perdí en la turbulencia de la tormenta disforme y solo logré llegar a esta ciudad-estado Xenos. Con una nave menos resistente o un cuerpo más frágil, habría sido imposible atravesar la tormenta disforme. Sin embargo, parece haber algunos nodos en la telaraña que están conectados de manera extremadamente cercana a la disformidad, por lo que la interferencia de esas entidades no es posible. Es realmente un problema difícil de entender. Ante la respuesta dada por Khan, Elaine cayó en una profunda reflexión. La tecnología Uewai es solo el punto de partida de un nuevo y brillante futuro para la humanidad. Sin embargo, aunque fue solo el comienzo, terminó con la locura de Magnus en la gran herejía. Elaine miró el mundo demoníaco en el cielo, que parecía ser un tapón que bloqueaba la grieta de separación de donde vinieron. Una premonición siniestra seguía resonando en mis oídos. Parece una advertencia, parece una tentación. Parece que no es tan fácil irse. Elaine se sintió impotente. A juzgar por los parámetros del instrumento auspicioso, la única ruta de red estable en la actualidad es la grieta espacial por la que pasaron Khan y su equipo cuando llegaron. Debido a la invasión masiva de energía de disformidad, las Comoras han quedado completamente paralizadas. Las rutas, antes despejadas, ahora son intransitables, y el único lugar con posibilidad de escapar de la telaraña está bloqueado por el mundo demoníaco viviente. Si su expectativa era correcta, un demonio de Slaanesh la esperaba en ese planeta, igual que el anterior en Cólquida. El planeta frente a ella era sin duda una prueba del dios maligno. No hace falta decir que, en respuesta a las órdenes de Elaine, los Astartes comprendieron y maniobraron la barcaza de batalla, aterrizando lentamente en el planeta que emitía una profunda niebla púrpura. Lo que sorprendió a Elaine fue que no recibieron ningún ataque al entrar en la atmósfera ni al aterrizar. Parecía que este mundo demoníaco extremadamente peligroso les daba la bienvenida. Pero aún así, nadie se atrevió a tomarlo a la ligera, ya fuera por respeto al poder maligno de la disformidad o por vigilancia contra planetas extraños. Debes saber que en esa época, el universo real aún no contaba con el aterrador concepto de un mundo demoníaco. Para cualquier humano que creyera en la verdad del imperio, la idea de un planeta entero con vida era simplemente una locura, sin mencionar el ejército demoníaco que lo habitaba y los grandes demonios afiliados al dios maligno. Incluso en el lejano 40º milenio no se deben subestimar cosas tan terribles. Entonces, los guardias del Primarca escoltaron a Elaine con extrema precaución cuando puso un pie en la tierra de este planeta. Desde que sufrieron una gran pérdida a manos del malvado dios Corne, realmente no se atrevieron a dejar que su madre se alejara de su vista nuevamente. Y... zumbido. El muro de carne y hueso que exudaba un aura extraña fue destrozado al instante por el puño de poder que destelló con el campo de fisión, convirtiéndose en carne y hueso inmundo que volaba por el cielo. Al mismo tiempo, varios Astartes cautelosos salieron del interior, observando a su alrededor con nerviosismo y vigilancia. Es repugnante. He visto miles de mundos horribles, pero nunca un planeta hecho completamente de carne y hueso. Un Astarte se quejó, su brazo derecho, donde estaba montado el puño de Ser, estaba cubierto de sangre. Obviamente, él era el responsable de despejar el camino a lo largo del camino. Este es un mundo demoníaco, un planeta retorcido por el poder maligno de la disformidad.
Es inevitable que ocurran todo tipo de fenómenos extraños, tuvimos suerte de no haber encontrado ningún peligro. Khan dijo fríamente. Sin embargo, los astartes todavía dijeron indignados. Niño, qué fácil te resulta decir eso. Si tienes agallas, ven y abre el camino. Siento que mi puño de poder está casi contaminado por estas cosas, si no me equivoco, la fuente de energía de nuestra servoarmadura es suficiente para soportar actividades de alta intensidad durante más de 300 años sin mantenimiento, aunque el uso de armas de alta energía como el puño de servo aumentará la carga del reactor, en general, el impacto es mínimo. Deja de decir tonterías. Maldita sea. Khan, ¿cuándo fuiste a Marte a estudiar más? No pareces alguien que repita tantas cosas, aprendí esto cuando estaba a cargo de la asignación de recursos en Red Hack. Al fin y al cabo, cuando madre no está, alguien tiene que encargarse de la logística. Está bien, espera a que veas cómo te doy una lección en el foso de duelo. Con gran placer. Y varias personas caminaban por el bosque de carne y hueso, cubierto de una densa niebla púrpura. Aunque el ambiente seguía tenso, mientras ambos bromeaban, la tensión en los corazones de los demás guardias primarcas se alivió considerablemente y comenzó a extenderse un ambiente de humor. Incluso Elaine no pudo evitar sonreír. Aterrizar en un mundo demoníaco desconocido debería haber sido una atmósfera tensa, pero para una legión como los hijos de las montañas que habían experimentado muchas tormentas, de hecho podría considerarse una excursión. En comparación con los guardias del Primarca, que siempre mantenían la cautela, Elaine estaba menos preocupada por encontrarse con algún peligro. Oye, es solo el subespacio. Ya he estado en ese lugar. El gran demonio de Korne hizo pulseada conmigo, y el gran demonio de Semch jugó ajedrez conmigo. Lo conozco muy bien. Por supuesto, no es tan gracioso, pero Elaine no está muy atenta al subespacio ahora, el orgullo nace del desprecio, la familiaridad nace de la experiencia y una cosa tan hermosa que vale la pena aplastarla. De repente, un susurro frívolo llegó a los oídos de Elaine. El susurro magnético, pegajoso y caliente como la miel, se le metió en la cóclea. Esta corriente de aire caliente y ambiguo le hizo cosquillas en el corazón como la pata de un gato. ¡Ey! Elaine inmediatamente miró a su alrededor con cautela. Pero no había nada a su alrededor excepto sus hijos, como si los susurros de ese momento fueran solo alucinaciones vacías. Incluso sus descendientes sintieron sus movimientos y miraron al señor de arena roja confundidos. ¿Qué pasa, mamá? ¿Sentiste el peligro? No debería ser así. Desde que llegamos a este planeta, no nos hemos topado con ningún enemigo. Aunque madre dijo que nos enfrentaremos a un gran demonio, ni siquiera hemos visto su sombra hasta ahora. A diferencia de los astartes que mostraron relajación, Elaine todavía frunció el ceño. Sus hijos no tenían el mismo talento psíquico que ella, por lo que era natural que no se dieran cuenta de lo que acababa de suceder. Ya sean los sentimientos extraños o la voz de ahora, todo lo que sucedió definitivamente no fue falso. No hay duda de que lo más probable es que fuera la voz psíquica del gran demonio de Slaanesh. En el ambiente humorístico y relajado que reinaba entonces, ella notó una extraña anormalidad. Al igual que el sentimiento que tuvo en el pasado cuando se dio cuenta de que sin saberlo había caído en la conspiración del Señor del Cambio, una sensación de que algo andaba mal llenó su mente. Desde que aterrizaron, el demonio de Slaanesh en este planeta nunca los ha atacado activamente, pero decidió enviar un mensaje cuando estaban un poco desprevenidos. Elaine tenía dolor de cabeza. Solo quería regresar a Nucería y unirse a la Gran Cruzada. Porque estos dioses malvados siempre usaban métodos inexplicables para obstaculizarla una y otra vez. Ya sea la torre mecánica gigante en Colchis que se conecta con el universo real, o el mundo demoníaco que ha caído en Comorra, y algo anda mal, algo anda muy mal. Elaine entrecerró los ojos ligeramente y centró su mirada en el palacio de carne y hueso no muy lejos. Ella sintió vagamente algún tipo de invitación. La cautela mostrada por Elaine no era falsa, aunque no explicó de dónde venía esta cautela, y también cumplieron rigurosamente con sus deberes como guardias del Primarca. Los pasos resonantes resonaron en el bosque de carne y hueso. No mucho después, salieron del extraño bosque lleno de niebla venenosa. Sin embargo, la repentina iluminación hizo que su ánimo se derrumbara. El enemigo lleva mucho tiempo esperando. Ante sus ojos se encontraba una legión de demonios pertenecientes a Slaanesh. Aunque no podía compararse con los ejércitos de Korne contra los que habían luchado en el pasado, seguía siendo una fuerza que no debía subestimarse.
Al frente del ejército demoníaco, un perezoso guardián de los secretos bostezaba en el trono de carne y hueso. Cuando el guardián secreto notó a Elaine y a su descendencia, de repente se puso alerta. Oh, ya está aquí, querida señorita Elaine. Como era de esperar, lo que nuestro señor nos dijo no estaba mal. Solo tenemos que perseguir a su descendencia, y una lucha dulce y pegajosa se desarrollará bajo el telón. Una hermosa bailarina que desafía al dios de la sangre con su forma perfecta. Cada cicatriz impecable de tu cuerpo es un deleite para mí, tanta tenacidad embriagadora, tanto dolor anhelante, eres la compañera perfecta, señorita Elaine. Anhelo compartir contigo una danza depravada y torturadora, ay, lo siento mucho. Olvidé algo tan insignificante como presentarme. Mientras hablaba, una extraña sonrisa apareció en el rostro distorsionado del guardián secreto, y sus ojos borrosos vagaron de arriba a abajo por la servoarmadura rota de Elaine. Mi nombre es Anak, el bailarín perfecto bajo las órdenes de mi señor. Te he esperado por mucho tiempo, el inquebrantable favorecido por el príncipe de las tinieblas. Me pregunto, ¿estarías dispuesta a bailar conmigo? Bum, bum. En cuanto terminó de hablar, el resonante paso de unas botas magnéticas pareció responder a las palabras de Anak. Khan y un grupo de guardias primarcas se acercaron a Elaine sin dudarlo, con sus volteres cargados y sus hachas de motosierra rugiendo. No podían soportar la inmundicia que esta repugnante criatura de la disformidad arrojaba contra su madre. No importa cuál sea el resultado, los dedos sangrientos están listos para luchar hasta la muerte. Y como se esperaba, Elaine miró con cierta impotencia al demonio de Slaanesh que tenía frente a ella y una vez más lamentó su propio destino desafortunado. Desde que se embarcó en el viaje de lucha contra la disformidad, todo tipo de encuentros extraños se sucedieron uno tras otro. Los demonios de Korne en las profundidades del núcleo del mundo Forja, los demonios de Tseemch en las antiguas ruinas de hierro de Colchis, y el mundo demonio de Slaanesh que ha caído sobre Komorat. Incluso pensó que tal vez no fuera el primarca de la 12 Legión, sino el primarca de los futuros caballeros grises. Porque, si no, se enfrentaría a estos grandes demonios uno tras otro. Cada uno era más formidable que el anterior, obstaculizando constantemente sus planes para la Gran Cruzada. No es gran cosa que Amgron en esta línea mundial no fuera lo suficientemente inteligente, lo que llevó al pobre desempeño de la Gran Cruzada, pero ahora se ve obligada a enfrentarse a la amenaza de la disformidad casi de vez en cuando, y en unas décadas tendrá que enfrentarse a la marea verde de Ullanor que arrasa la galaxia, pero ni siquiera ha conquistado un territorio decente. En realidad, bueno. Elaine suspiró levemente y lentamente subió al trono de carne y hueso en medio de las miradas perplejas de sus descendientes. Por supuesto, no podía dejar que Khan y los demás lucharan contra un demonio de Slaanesh. Ya fuera como primarca o como su madre genética, no tenía motivos para dejar que sus guardias lucharan contra oponentes que no podían derrotar. Si quieres luchar contra enemigos en la disformidad, primero debes tener los medios para exiliarlos. Como poder psíquico, artefactos, lanzas de luz y cañones macro. Obviamente, dado que este viaje era para encontrarse a sí misma, sus descendientes no llevaban armas pesadas y no había psíquicos entre ellos. A diferencia de la Guerra Santa bendecida por el Rey Cadáver, ahora no tenían medios para exiliar a los demonios. Por lo tanto, la única que puede luchar contra estos demonios de Slaanesh es ella. Los demonios de Slaanesh parecieron haber anticipado esto y enviaron un gran demonio de Slaanesh para desafiarlo. Elaine apretó lentamente su puño de poder y respiró profundamente. El señor de la arena roja miró al guardián de los secretos en el trono de carne y sangre, sus pesados y poderosos pasos constantemente impresos en las escaleras de carne y sangre. Las llamas doradas se encendieron de nuevo en las pupilas bajo las sombras. No sé qué está planeando tu asqueroso amo. No quiero saber qué inmundicia se esconde en tu sucia mente. Si quieres desafiarme, entonces ven. El señor de arena roja dijo con indiferencia. El puño de poder zumbó y arcos de electricidad estellaron continuamente en el campo de fisión. Aunque no sabía qué quería hacer el demonio de Slaanesh, no vio ninguna hostilidad explícita en los ojos juguetones de Anak, solo el deseo de enfrentarse a un enemigo poderoso y la sed de depravación. Además, el ejército de demonios detrás de él no parecía estar agitado, e incluso lo miró con una mirada extraña, miedo. Tal vez fue porque el hecho de que él liderara a sus descendientes a luchar contra el ejército de Korne y masacrara al reino demonio de Tseemch solo era demasiado horrible. Cualquiera que sea la razón, Elaine no podía ver el deseo de batalla y de matar en estos demonios de Slaanesh. Parece que están más interesados en los brotes de soja negra de las comoras que en ellos mismos.
Eso hace las cosas más fáciles. Por coincidencia, esta no era la primera vez que golpeaba al acertijo. Sin mencionar, la mirada del hombre del acertijo que tenía delante parecía un poco deshonesta. Auge. La lenta subida se convirtió en escalones pesados en un instante. Las escaleras de carne y hueso se hicieron pedazos como tofu por la repentina explosión de poder. El aterrador poder ejercido por el cuerpo de semidios le dio a Elaine una aceleración altísima en un instante, y se precipitó hacia el perezoso guardián secreto como un cometa rojo. ¡Oh Dios, es realmente violento! Amnak no pareció sorprenderse. Su esbelta y perfecta figura se alzó lentamente del trono, y varias espadas mágicas aparecieron en sus 4 brazos. Comparado con otros guardianes secretos, capaces tanto de atacar como de defender, este bailarín perfecto nunca se preocupó por la defensa, por lo que no contaba con escudo en su arsenal. En un instante, su figura blanca desapareció del lugar. En cambio, había un viento feroz que soplaba a una velocidad aterradora. Zumbido. De repente, una ola de aire turbulenta estalló en el aire, y el áspero sonido del metal chocando también zumbó desenfrenadamente. Los guardias del Primarca y los demonios de Slaanesh miraron hacia arriba y vieron un puño carmesí envuelto en un campo de descomposición y 4 espadas demoníacas cubiertas de veneno luchando entre sí hasta la muerte. Y el estancamiento duró solo un momento, pero fue suficiente para que la gente sintiera el poder aterrador que contenía. El guardián secreto estaba claramente en desventaja en esta lucha de poder. Su esbelto cuerpo voló hacia atrás como una bala de cañón, dibujando un arco bastante elegante. Aunque su postura al aterrizar fue bastante elegante, las 2 profundas ranuras de amortiguación en el suelo no eran falsas. En el centro, donde las 4 espadas mágicas de Amnak se superponían, había un poco de niebla blanca caliente flotando. Incluso su rostro frívolo mostraba un matiz de sorpresa. ¡Qué poder tan aterrador! El guardián secreto blandió su espada con naturalidad, formando un patrón floral. Aunque parecía muy fácil, ya se veían algunas venas azules entre sus músculos blancos. La aterradora energía cinética de ese momento, que era como ser golpeado por un buque de guerra, ya había hecho que Amnak se sintiera un poco preocupado. A pesar de su milenaria experiencia luchando para el Príncipe Oscuro, nunca se había enfrentado a un enemigo como este, increíble rapidez y fuerza. Ni siquiera los renombrados demonios de Corne pudieron igualar al primarca que lo precedió, pero, es realmente adictivo, los dolores del agotamiento, los calambres, ajá, y mientras hablaba, el rostro enfermizo de Amnak ya estaba rojo de alegría. Su cuerpo ligeramente tembloroso y su pecho en constante movimiento simbolizaban la inimaginable estimulación sensorial que había recibido en la pelea anterior. Esto es lo que quiere. A diferencia de aquellos locos sedientos de sangre que perseguían frenéticamente el asiento del cráneo, y a diferencia de aquellos pájaros tontos que se adentraban desesperadamente en la transformación, estas criaturas que servían al príncipe de las tinieblas solo deseaban una estimulación más extrema e histérica, ya sea pelear, lastimarse o morir, bendecidos por el gran señor del placer, abrazarán todo lo que pueda brindarles estimulación sensorial, incluso si el precio puede ser hundirse en una escasez infinita con un umbral cada vez mayor, incapaces de liberarse del abismo del agotamiento, pero este es su rasgo innato. Solo por una estimulación sensorial que nunca has experimentado antes, caerás en un vórtice del que no podrás salir. Si lo estás disfrutando tanto, entonces regresa a la disformidad y continúa disfrutando. Elaine, sin embargo, parecía haber anticipado la reacción morbosa de Amnak, y sus frías palabras no contenían emoción. Sus pesados pasos aplastaron el suelo nuevamente, y su figura estalló instantáneamente con la aterradora velocidad justo ahora después de aterrizar, capturando perfectamente el momento en que Amnak se hundía en la alegría. Auge. El campo de fisión atravesó la habitación como un relámpago y la pesada fuerza del primarca golpeó instantáneamente el pecho del guardián. Acompañado por el nítido sonido de los huesos rompiéndose, Amnak voló hacia atrás nuevamente, pero esta vez, no tuvo espacio para ajustar su postura en el aire. La sangre brotaba a borbotones de la cicatriz del tamaño de un cuenco en el pecho de Amnak, junto con algunos fragmentos de órganos y varios instrumentos de punción interna. Sin embargo, el rostro del guardián secreto rebosaba de alegría y placer, y no parecía estar gravemente herido. ¡Hurra! Un soplo más frío que el frío intenso del invierno, realmente irresistible. Eres una compañera de baile maravillosa, señorita Elaine. Amnak sonrió y se levantó lentamente. La intensa estimulación sensorial pareció hacerle ignorar las cicatrices.
Eres muy superior a esos inútiles, incluso siento que ser aplastado por tus puños o tu hacha de motosierra sería algo muy feliz. Estoy realmente deseando ver qué tipo de emoción me puedes traer, incluso en un estado tan miserable. Los 4 brazos de Anak aún sostenían firmemente la espada mágica, y su respiración cada vez más excitada y pesada contenía un fanatismo indescriptible. Elaine frunció el ceño ligeramente. ¿Podría ser que esta sea toda tu misión? Aunque había anticipado la extraña naturaleza de los demonios de Slaanesh, esta era la primera vez que se encontraba con una situación tan indescriptible. Era evidente que la fuerza y la velocidad de este demonio de Slaanesh eran inferiores a las suyas. Si continuaba así, probablemente moriría a manos de ella en tan solo unos cuantos golpes. Pero en realidad depende de sus propios ataques para obtener estimulación sensorial, aunque a ella no le importaban asuntos tan triviales, todavía se sentía un poco incómoda. Jeje, por supuesto que no. Ante la pregunta de Elaine, Amnak negó levemente con la cabeza. Cada golpe que me asestas se transmite con claridad a mi señor, y mi función es simplemente la de un medium sensorial, igual que la prueba de combate que te dio el dios de la sangre y el rompecabezas que te dio el señor del cambio. Creo que no puedes irte de aquí hasta que él se sienta satisfecho. Así que, querida señora Elaine, por favor no esté tan insatisfecha. Ya sea guiando o acompañando a tu descendencia, en última instancia, se trata simplemente de su favor hacia ti. Podría decirse que la destrucción de la ciudad bajo nuestros pies es solo un postre. Espero sinceramente que puedas matarme lentamente y dejar que este placer dure lo suficiente. Amnak se humedeció los labios con frivolidad, su lengua delgada y pegajosa goteaba saliva. Sus ojos encantadores, llenos de fanatismo, escudriñaron la servoarmadura destrozada de Elaine, como si pudiera ver a través de la gruesa coraza de cerámica y ver el robusto y rollizo cuerpo de melamina que albergaba en su interior. No hace falta decir que es una visión extremadamente repugnante y sucia. Al momento siguiente, esta vista fue cubierta por el puño gigante escarlata cada vez más grande, seguido por el zumbido de alta frecuencia del campo dividido y el sonido claro y nítido de huesos rotos. Elaine lanzó un fuerte puñetazo sin dudarlo, derribando a Amnak instantáneamente. Es repugnante. Con un resoplido frío, el pesado tacón de las botas magnéticas rodó sin piedad, y luego se oyeron varios pisotones feroces. El sonido sordo, como el de un gigante cayendo al suelo, resonó una y otra vez, y el suelo pareció resquebrajarse bajo el peso. Ya sea que seas tú o él quien te usa como vehículo, ambos son igualmente repugnantes. ¿Disfrutando de la estimulación sensorial de la lucha? Debiste estar harto de estas tonterías hace decenas de millones de años. ¿Parezco alguien que creería semejantes tonterías? Mientras hablaba con tristeza, sintiendo el cráneo romperse bajo sus pies, Elaine pudo incluso oír claramente el bajo gemido de placer de Amnak. Naturalmente, ella no creería las tonterías de las malvadas criaturas del subespacio. ¡Qué broma! ¿Qué juego tan grande están jugando estos demonios de Slaanesh? ¿Acaso ella, con sus recuerdos de otro mundo, no se da cuenta de esto? Pero este nivel de estimulación sensorial probablemente ni siquiera sea considerado como un corte de uñas para la dama oscura. Aunque ella supuso que el hecho de que pudiera irse estaba relacionado con Amnak, no significaba que tuviera que hacer lo que decía obedientemente. Es solo un gran demonio. Ha matado a muchos demonios grandes. De este no hay escasez. Oh, tus botas pesadas, no puedo dejar de usarlas, parece que tu mala voluntad hacia nosotros es genuina. Incluso los territorios del Señor del Cambio han quedado reducidos a un mar de sangre y cadáveres. Un frágil guardián secreto como yo, me temo que me harás pedazos fácilmente. Boom. 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 Mientras Elaine pisoteaba sin piedad, los sonidos crujientes de huesos rotos y carne y sangre pegajosas continuaban resonando. Era claramente una escena trágica con sangre y carne volando por todas partes, pero los jadeos extáticos de Amnak seguían escuchándose. Sin embargo, si continúo disfrutando, me temo que las órdenes de mi señor se retrasarán. De repente, cuando la voz de Amnak se volvió cada vez más sombría, el aplastamiento casi sádico de Elaine se detuvo abruptamente. Fueron los 4 brazos de Amnak los que apenas frenaron la pesada energía cinética de la caída de sus botas magnéticas. A juzgar por sus músculos temblorosos y espasmódicos, me temo que la contención no duraría mucho. Sintiendo la resistencia sin precedentes bajo sus pies, Elaine simplemente miró con indiferencia la cabeza casi aplastada de Amnak. No creo que mi llegada a Comoras haya sido accidental. Ya sea que mis hijos vengan aquí o que venga su mundo demoníaco, me produce un asco indescriptible.
Ah, lo adivinaste, en efecto. Aunque es un poco sorprendente que no hayas podido devorar todos los postres de nuestro Señor, en general, quiero agradecerte tu dedicación en nombre de nuestro Señor, señorita Elaine. Deformado, reventado, y con las mejillas destrozadas, la carne parecía barro. Si se tratara del cuerpo de una persona común, estas serían cicatrices terribles, fatales, pero en el cuerpo de Amnak, parecían ser solo heridas menores e insignificantes. Cuando naciste, mi señor conocía tu existencia, por supuesto, los demás también la conocían, incluido tu padre. Estoy seguro de que ya lo sabes, así que no entraré en más detalles. Y la razón por la que vinimos aquí es, por supuesto, preparar el té de la tarde para la dama oscura, ya sean los brownies que quedan en esta ciudad, los bocaditos escondidos en el arca o las obleas protegidas por la compañía de teatro. Aunque mi señor ya sabía que efectivamente había postres en las profundidades de la telaraña, tomarse tantas molestias para recuperar una dona de un tanque de agua no sería muy interesante. Además, buscar tales exquisiteces requiere una cantidad considerable de energía. Entonces, él vio tu conexión de sangre con esos guerreros. Mientras esta conexión a través del tiempo y el espacio se mantenga fuerte, puede convertirse en un puente hacia las profundidades de la telaraña, y también allanar el camino para que recuperemos los postres. Amnak habló suavemente, sus globos oculares casi rotos miraban hacia arriba mientras hablaba. En el cielo de este planeta estaba la ciudad-estado de la Wewai cayendo. En este momento, todo tipo de demonios de Slaanesh están jugando libremente en Comoras, como si estuvieran paseando y jugando como si fuera un parque de atracciones. Sin embargo, los artículos de entretenimiento y las entradas son naturalmente las almas de esos elfos oscuros. Después de escuchar esto, Elaine supo que estos demonios de Slaanesh la estaban usando como arma. Incluso su expresión se volvió más indiferente. Las botas magnéticas zumbaban y ejercían una presión cada vez mayor. Las extremidades de Amnak, que apenas sostenían las botas magnéticas, se vieron obligadas a retorcerse y deformarse poco a poco. Su recuerdo, que bastaba para revelar el futuro, ya no era un secreto. Comparados con estos dioses malignos que vagan libremente por el río del tiempo, ninguna información puede ocultarse. Incluso la información sellada en lo más profundo de sus corazones será desenterrada a voluntad. Si desean explotar, transformar, distorsionar o destruir a alguien, pueden hacerlo incluso con el más mínimo empujón. Independientemente de su noble existencia o su mente inquebrantable, ante esta fuerza irresistible, permanecer consciente puede ser un lujo. Esto era cierto para el dios lobo, a quien el señor de la humanidad le había confiado una confianza suprema, y para el orgulloso y engreído rey Próspero, por no hablar de ella misma. En esta era, antes de que el caos invadiera la realidad, podía encontrarse con un gran demonio o una legión cada 2 o 3 pasos. Si iniciaran una rebelión que se extendiera por toda la galaxia, ni siquiera podía imaginar a qué clase de enemigos se enfrentaría. Aunque Elaine confiaba en sus propios esfuerzos para luchar contra la invasión del subespacio, el comportamiento desenfrenado y repetido de los dioses malvados había interrumpido con frecuencia sus diversos planes. La arrogancia mostrada por el gran demonio del mal frente a él fue la mayor humillación para su propia lucha contra la disformidad. Las zumbantes botas magnéticas casi habían aplastado las extremidades de Amnak convirtiéndolas en barro, y los pesados tacones una vez más aplastaron su cráneo. Si le diera esa patada, seguramente sería desterrado a la disformidad como los muchos grandes demonios que había masacrado. ¿Pero de qué sirve? Al igual que las muchas palabras frívolas que dijo, a diferencia de los demonios de Tsemch que habían sido asesinados por él y le tenían miedo, en realidad podía obtener estimulación sensorial de su propia violencia y al mismo tiempo mostrar esta actitud traviesa de explotarse a sí mismo desenfrenadamente. Elaine sabía que luchar contra la disformidad con el poder humano sería inútil. Apenas se había liberado de las ataduras del dios de la sangre cuando se produjeron numerosas invasiones de Tsemch y Slaanesh. Incluso intentar cumplir con sus deberes como primarca y liderar a la legión de vuelta a la Gran Cruzada era extremadamente difícil, por no mencionar que lo trataban como un juguete y lo vigilaban a su antojo. Aunque su espíritu resuelto a luchar contra la disformidad nunca flaqueó, todavía sentía algunas emociones indescriptibles cuando un pequeño demonio de Slaanesh se burlaba de ella. Fatiga, pereza y ganas de entregarse a la decadencia, como si estas cualidades ya estuvieran ocultas en el propio cuerpo, innatas. En ese momento, la cabeza bajo sus pies, que estaba casi completamente aplastada, emitió lentamente un susurro encantador. No hay necesidad de resistirse, querida.
Sé lo que se esconde en tu corazón, mi señor te otorgó el don supremo al nacer. Desafortunadamente, el deseo del dios de la sangre por ti era demasiado obvio, lo que le hizo ser demasiado perezoso para despertar el don que ocultabas en ti. No te preocupes, te unirás a nosotros, tú mismo iniciarás el conflicto, quien juega con el destino será jugado por el destino, esta es una verdad conocida por todos los servidores del Señor del Cambio. Sigue adelante, resiste, lucha, se volverá más excitado, más violento, hasta que realmente te conviertas en uno de nosotros. Grieta. Los cráneos explotan. Y cuando los primarcas despierten su propia esencia, algo dentro de ellos arderá como leña. Ese no es solo el ideal que el Señor de la humanidad ha puesto en ellos, sino también algo indispensable para el crecimiento próspero del imperio humano, pero su existencia es tan preciosa que incluso los dioses malvados de la disformidad la codician. Se les puede llamar dioses jóvenes que aún están en la etapa de despertar, pero el Señor de la humanidad no los creó con la intención de elevarlos a dioses. Debido a que el poder del emperador es casi divino, sabe que el concepto de divinidad es una carga cruel. Aunque su naturaleza reticente hizo que su imagen de padre no estuviera profundamente arraigada en la mente de sus hijos, no quiso dejar esta responsabilidad a sus bastardos. No cabe duda. El emperador es el único pilar del imperio de la humanidad más allá de la noche antigua. Lo es y lo será por siglos. El Señor de la humanidad no abandonará su trono hasta que se eliminen todas las crisis potenciales y hasta que la humanidad tenga nuevamente el coraje de marchar hacia las estrellas. Pero un árbol gigantesco no podía albergar adecuadamente las vidas que vivían bajo su sombra, por lo que encontró 21 árboles jóvenes que fueron suficientes para albergar a los humanos. Aunque no son lo suficientemente altos ni corpulentos, todos tienen el gran potencial heredado de su padre. O riguroso, o cruel, o grandioso, o amable. Bajo la mirada de 4 pares de ojos maliciosos, el brote de la racionalidad va floreciendo poco a poco. Antes de que el cruel Marte queme su interior hasta convertirlo en cenizas, el Señor de la humanidad aún tiene una oportunidad de salvarlo todo. Y, después de algunas convulsiones, el cuerpo de Amnak quedó inmóvil. La batalla, que fue extremadamente difícil para los astartes de élite, terminó en solo 2 o 3 momentos. No es que este demonio de Slaanesh sea demasiado débil, es solo que Elaine es demasiado poderosa. Tan poderoso, increíble. Antes de que el ejército de demonios pudiera reaccionar, Elaine ya se había puesto en marcha nuevamente. Las suelas de las botas magnéticas llevaban algo de tejido de carne y sangre embarrados, tal vez este era el último rastro de la bella y encantadora guardiana de secretos que quedaba en el universo real. El señor de la arena roja se transformó una vez más en una tormenta carmesí que lo arrasó todo, precipitándose como un desastre natural hacia el ejército demoníaco, sumido en el caos tras la muerte de su líder. En un instante, el continuo sonido de huesos y carne rompiéndose se convirtió en el preludio de una danza sangrienta. Cualquier demonio que se interpusiera en su camino era aplastado en un instante, y ella era como un carro humano, pisoteando sin control un camino ensangrentado. Elaine nunca pensó en recibir respuestas de Amnak. Quizás ya había anticipado ser manipulada por el dios del caos. Sí, quienes juegan con el destino, eventualmente serán jugados por él. Quien cambió el destino del hijo de las montañas, naturalmente, será cambiado por el destino de las 12 legiones. Apuntado por Korne, apuntado por Seench, apuntado por Slaanesh. Ella ya estaba extremadamente cansada de las continuas y traviesas intrusiones, e incluso su naturaleza rigurosa estaba siendo erosionada por el cuerpo del primarca. Para ella, la solución al problema es matar. Matanza sin fin. Aplasta a cualquier demonio que veas en pedazos de carne, y mata a los demonios arrogantes uno por uno hasta que le tengan miedo. No importa incluso si esta maltrecha armadura de poder está a punto de romperse, y no importa incluso si no tengo ninguna arma en mis manos. La deslumbrante luz azul del campo rompegrietas parpadeaba continuamente como una estrella de la muerte, masacrando a los demonios de Slaanesh que parecían perezosos con una eficiencia extremadamente alta. Mientras la figura escarlata cargaba imprudentemente contra el ejército de demonios, los guardias del primarca también se movieron. Parecían haberlo previsto. Con sus mentes conectadas, no necesitaron mucha comunicación y estaban listos para seguir a su madre hacia el ejército demoníaco disperso. ¡Bum! 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 Con el sonido de pasos sordos y ordenados, los silenciosos astartes lanzaron una carga aterradora. Incluso los demonios comenzaron a temblar ante el horror oculto en esta disonancia. Aunque no dijeron nada, el agudo rugido de las hachas de las motosierras era más aterrador que cualquier grito de guerra.
Si el aire es como un desastre natural aterrador que hace que la gente sienta desesperación, entonces estos astartes son camiones pesados que avanzan a toda velocidad. Sin darles a los demonios en pánico ninguna oportunidad de respirar, vinieron uno tras otro con una energía cinética aterradora. Lo que siguió fue una masacre unilateral aún más brutal. Estos astartes atravesaron el ejército demoníaco como una espada imparable. Aunque aún estaban lejos del catastrófico poder destructivo del primarca, eran tan aterradores para los débiles aldeanos como la caballería pesada de la antigua Terra. El ejército de demonios, que se consideraba extremadamente difícil de manejar por cualquier fuerza, fue derrotado casi por completo por el escuadrón astartes de menos de 10 personas con una eficiencia extremadamente alta. El rugido de las motosierras y el zumbido de los puños de poder se alternaban, cráneos y sangre se esparcían libremente, y en el interludio de este cruel dueto se escuchaban los agudos lamentos de los demonios. Era la primera vez que ella y sus descendientes luchaban codo con codo después de mucho tiempo, y también era su primera batalla después de reunirse con el Señor de la Legión. El enorme ejército que se extendía por toda la zona montañosa estaba siendo desintegrado rápidamente por ellos. Los gemidos de placer fueron reemplazados gradualmente por gemidos. La estimulación sensorial que les brindaba esta sangrienta lucha ya había llegado al límite. No todos los demonios pueden disfrutar del mismo placer que Amnak, pero esta es precisamente la tragedia de estas inmundas criaturas. Aquellos de bajo estatus difícilmente pueden buscar placer en el dormitorio de la Dama Oscura, y la tortura y el dolor son los colores más comunes. Sus cuerpos fueron aplastados por el pánico y sus cabezas fueron cortadas por el miedo. Antes de que sus cuerpos estuvieran a punto de romperse y su conciencia regresara a los cielos caóticos, todos estaban haciendo lo mismo. ¿Por qué los humanos pueden ser tan terribles? Si Amnat todavía estuviera vivo, podría responder las preguntas de estos sucios y humildes subordinados. Porque estos guerreros que han experimentado la guerra del destino no son supervivientes, sino vencedores que han ganado la gloria de las interminables llamas de la guerra en el reino de Corne. Es una espada pesada forjada a través de una guerra interminable, y también es un hombre valiente que atraviesa el destino y rompe los grilletes. Forjado en los fuegos de la guerra, templado en la fortaleza de bronce, forjado en la sangre del Señor de las Calaveras. La habilidad de matar ha estado grabada desde hace mucho tiempo en el alma de cada uno de ellos, mientras que el don del Dios de la sangre ha sido descartado por ellos. No tienen que demostrar nada de ninguna manera. Estos guerreros solo siguen a la reina que los conduce en una guerra eterna, al monarca que desafía a los dioses con su voluntad y a la madre que protege a sus hijos con su vida. No era porque tenía el poder del ladrón de fuego dentro de ella que era tan poderosa, sino porque su determinación era tan fuerte que era digna del don del ladrón de fuego. Solo entonces podrás ser digno de la sangre del dios de la sangre. Y,